Es una pena cuando las noticias circulan en torno a los actos de violencia, ya sea de un parlamentario o ya sea en este caso de desconocidos todavía, pero que ya hay atribución de un grupo, y nos referimos a lo que ocurrió en la zona de Contulmo, en el molino Grolmus. Un molino de 106 años, patrimonio arquitectónico, patrimonio cultural histórico de nuestro país, que fue incendiado recientemente. Vamos a tomar contacto con el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, que suele atendernos con mucha amabilidad en algunas ocasiones que lo amerita, y lamentablemente lo ha meritado más de la cuenta en el último tiempo, y no siempre para noticias agradables. Rodrigo, buenas noches y gracias por recibirnos. Hola Matías, buenas noches. Saludo afectuoso a la distancia desde Concepción, a ustedes y a quienes nos ven en vía pública. Bueno, todos hemos visto imágenes muy, muy graves por la destrucción patrimonial, pero luego de ver ese incendio horroroso, sabíamos de heridos, pero hemos visto imágenes además que afectan a don Carlos Grolmus, que incluso entiendo que está en una situación muy delicada de salud al haber sido atacado. ¿Por qué no nos cuenta allí directamente cuáles son los acontecimientos y cuáles son las últimas noticias al respecto? Mire, yo ayer estaba en el Congreso, había sido invitado por una comisión investigadora de robo de madera. Cuando a eso de las 6 de la tarde, poco más, empecé a recibir noticias de que había llegado un grupo de personas encapuchadas en 3 camionetas y que llegaron disparando hacia donde estaba la casa de esta familia de Grolmus, procediendo a prender fuego a 3 viviendas. Una de ellas era el museo y al que usted hace alusión, y quemando un vehículo también, y procediendo a golpear y a herir a 3 personas, habiendo una cuarta también que debió ser hospitalizada por una crisis nerviosa. Una de estas personas es el señor Carlos Grolmus, su hermano también fue agredido, 2 adultos mayores, y don Cristian Cid también recibió un impacto de perdigones en uno de sus ojos. Don Cristian Cid fue trasladado al hospital naval ayer en horas de la tarde-noche, fue intervenido hoy día, tuve la oportunidad de visitarlo y de expresarle mi solidaridad, apoyo y respeto, y agradecerle también al médico que practicó la intervención. Don Carlos Grolmus anoche fue trasladado también de urgencia. Él recibió un disparo con un proyectil, al parecer 9 milímetros, o sea, una bala de un arma de alto poder de fuego. Y hay unas imágenes que circularon muy fuertes, donde él permanecía en el suelo, casi inerte. Don Carlos Grolmus tiene 79 años. Él fue trasladado a urgencia, intervenido en el Hospital Regional de Concepción, en el Guillermo Grande Benavente. Tuvo, producto de las lesiones, un paro cardiorrespiratorio en horas de la noche, fue reanimado en el hospital. Luego, como no le circulaba sangre en su pierna izquierda, esta debió ser amputada, y él ha permanecido luchando por su vida en la unidad de cuidado intensivo del hospital regional. Tuve la oportunidad hoy día, en tanto me bajé del avión en la mañana, de ir a visitar, ir al hospital y conversar con el jefe de la UCI, con el director del hospital regional también. Es una situación muy, muy lamentable, Matías. ¿Cómo es la situación de salud del señor Grolmus en estos momentos? ¿Ha tenido noticia? Es delicada, porque es una persona mayor. Yo creo que cualquiera puede entender que atacar y disparar y golpear a un adulto mayor es casi como un homicidio directo, porque no, en Chile las personas mayores tienen patologías crónicas, el impacto, el choque es muy fuerte, que a uno le disparen en la provincia de Arauco, en Contulmo, el riesgo de desangramiento de una persona es evidente. A mí me parece algo muy monstruoso, de mucha maldad lo que ocurrió, y aprovecho su programa para expresar nuevamente mi solidaridad tanto a la familia Grolmus como a la familia Cid por
por esta situación que han vivido, que no debió ocurrir y que es un atentado directo a la vida de las personas, ni siquiera es una reivindicación política. Este atentado terrorista ha sido ya adjudicado por el grupo Resistencia Mapuche Lavchenque. No es primera vez que tenemos noticias de este grupo, sabemos que tampoco es la única agrupación que está, no sabemos si compitiendo por quién llama más la atención, quién infunde más terror o quién se anota, no sé, el galardón para ellos será, supongo, de más actos de mayor violencia y más daño. Pero ¿quiénes son estas personas? ¿Hay algún grado de conocimiento? Porque los conocemos de nombre, no sabemos cuántos son, dónde operan, quiénes son sus líderes. ¿Qué más sabemos de este grupo? Mire, este grupo yo le diría que es un grupo que tiene presencia en la zona costera, sur de la provincia de Arauco, que estuvo involucrado hace un tiempo atrás, se había autoatribuido en el Valle de Licura un delito muy fuerte donde termina muerto a golpes de madera, de palos, un adulto mayor. Hay algunas de esas personas que están detenidas producto de ese juicio en Lebu. Ahora, yo quisiera, perdón, porque yo trabajo de gobernador, no soy investigador, No, yo sé. ahí hay una tarea que le corresponde al Ministerio Público realizar, pero yo quisiera decirle algo que me parece que es de la mayor gravedad y que vale la pena compartirlo. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, mientras Sergio Mico permanecía como director, tomó una decisión y constituyó un equipo de trabajo que fue a constituirse en el terreno, investigaron y dieron cuenta de que se estaba constituyendo, configurando una violación de derechos humanos producto de inacción estatal. Esto es, que hay grupos organizados, entre ellos el que les estamos hablando, que han estado realizando actos de mucha violencia contra personas que habitan en el sur de la provincia de Arauco y con el objeto de hacer control territorial están provocando desplazamientos forzosos de las personas. El nivel de miedo que se instala es muy grande. Y esto yo lo quiero decir con toda responsabilidad. El desplazamiento forzoso de personas ha sido catalogado por Naciones Unidas como un hecho de constitución de violación de derechos humanos. Y por lo tanto me parece que se debe actuar con mucha... Sí, Rodrigo, detengámonos un segundito ahí, porque ahí toca un punto que es muy central. Uno escucha de grupos que tienen que dejar sus territorios ancestrales, tienen que dejar sus tierras, sus casas, sus animales, y partir con lo opuesto y con sus familias, atravesando a veces montañas y kilómetros, por miedo que llegan bandas, que llega el talibán, que llegan, en fin, lo hemos visto en muchas partes del mundo. La guerrilla colombiana. La guerrilla colombiana. Estamos hablando de ese miedo que hay gente que deja todo, deja sus animales, deja lo opuesto, deja su casa, cierra y se va porque el miedo no le permite seguir viviendo en su lugar. ¿Desplazamiento de grupos humanos por miedo en Chile hoy? Yo creo que sí, yo creo que eso es lo que se está constituyendo, eso fue lo que levantó como antecedente de las entrevistas en terreno las personas que habían sido contratadas por Sergio Mico cuando era director o jefe del Instituto de Derechos Humanos, y tenemos indicios de eso, de control territorial, de sacar gente del lugar donde estaban viviendo. Sin ir más lejos, hoy me llamaron algunas personas que tienen terrenos ahí, que están ocupados y que lo único que quieren es salir como sea, porque la situación es peligrosa para la vida de ellos. El término internacional que se usa para este tipo de gentes, en la terminología de derechos humanos, son los desplazados. ¿No es cierto? Y lo hemos visto en asentamientos, lo vimos en Siria, lo vimos en otros lugares por las noticias, y esos enormes campamentos de carpas, en fin, dramático. Estas personas, según los antecedentes que usted tiene como gobernador, estos desplazados, ¿cuántos son y a dónde van? Mire, ¿y qué atención se les está prestando desde el gobierno? No hay una determinación precisa. Nosotros tomamos una decisión como gobierno regional de financiar con algunos recursos nuestros a las organizaciones que hoy día hay de víctimas de violencia rural para precisamente catastrar
y poder configurar el número de personas que hoy día se van viendo afectadas. Pero yo creo que eso es incremental. Claro, hoy día no tenemos grandes campamentos de personas, pero hay gente que ha tenido que salir, hay gente que ha tenido y que no puede volver a su territorio. He conversado hoy día con una persona, por respeto a su identidad, voy a reservar su nombre, por supuesto. pero me decía, mire Rodrigo, mi terreno está tomado, donde vivieron ya quemaron todo, ya robaron todo, yo no puedo volver, intenté volver hace unas semanas atrás, me tuve que disfrazar. Claro, la vida vale más a esa altura, la vida de los hijos vale más y hay que entregar todo. Si es que, pero ¿el Estado dónde está? ¿El Estado dónde está para protegerlos a ellos? El Estado tiene que proteger a las personas. Y por eso, como siento que estamos en una deuda enorme, es que tomé la decisión ayer, lo comuniqué, estuvimos trabajando con mi equipo y espero decirlo ya oficialmente en algunos días más. Nosotros vamos a contratar desde el gobierno regional servicios jurídicos de abogados especialistas en materia penal y también en materia administrativa. En materia penal para hacernos parte en aquellos lugares, en aquellas causas que podamos, a partir de delitos donde podamos tener acción pública para intervenir y también con el fin de prestar ayuda a víctimas. Y vamos a contratar un abogado administrativista porque también sentimos que hay espacios de inacción de servicios públicos y vamos a perseguir esas responsabilidades también porque al final del día lo que nos corresponde a los gobiernos regionales es defender a las personas que viven en nuestras regiones. El subsecretario Manuel Monsalve, subsecretario de Interior, que entiendo que hoy día andaba en la zona, por lo que estuvo conversando ahí con el delegado presidencial hace un rato, me decía que, bueno, y leímos declaraciones del propio subsecretario Monsalve, el estado de excepción constitucional, el estado de emergencia que hoy vive esa zona no da abasto y va a haber que hacer cambios para profundizar el trabajo de las policías y de militares en apoyo a ellos, y ya no solo en las carreteras, sino en otros lugares y con más efectivos. Cuéntenos. Yo primero, porque nobleza obliga, yo quiero agradecer al subsecretario del Interior que él se ha constituido en el terreno, estuvo en la comuna de Contulmo, de verdad lo valoro muchísimo, se lo agradezco. En segundo lugar, las declaraciones que él hace dan cuenta de algo que hemos sostenido hace mucho tiempo, y es que producto de la configuración que tiene la provincia de Arauco, las fuerzas militares quedan muy lejos, están en Concepción, en Talcahuano, para ser exacto, a 200 kilómetros. Y no se da la configuración de fuertes que tiene la región de la Araucanía, en Angol, en Victoria y en Temuco mismo. Por lo tanto, nos hacen falta más personas que estén brindando mayor seguridad y por lo tanto que puedan tener una cobertura mayor. También hace falta algo que es profundamente político y a lo mejor mucha gente no lo dice porque le dan susto a las funas, las represalias. Hoy día nosotros tenemos un garantismo exacerbado. Producto de ese garantismo, cuando hay un enfrentamiento y un militar o un policía actúa en legítima defensa, el Ministerio Público termina persiguiendo las responsabilidades del quien actuó en legítima defensa, termina imputándolo. Creo que ahí tenemos una necesidad de corregir normas. Usted me está diciendo que cuando hay un policía o un militar que actúa en las funciones que se le han designado constitucionalmente, son tratados distintos, son imputados y son tratados de alguna manera especial por la justicia, es decir, que se les carga la mano un buen chileno a los policías o a los militares que trabajan ahí en la seguridad de los vecinos o de las comunidades. Tengo la impresión que sí. Cuando el señor Pablo Marchán, que a mí no me alegra que haya fallecido, pero llega, actúa, llegan disparando y hay personas que estaban, 2 policías que estaban de punto fijo, 2 que venían llegando, se defienden. Bueno, lo que queda establecido es una investigación respecto de los policías, se les imputa. Lo que quiero decir es que nosotros tenemos que corregir cosas porque quienes están actuando con estos niveles de violencia, disparándole a ancianos, golpeándole, que llegan quemando cosas, o sea, imagínese usted está en su casa, 2 abuelos, para decirlo, están en su casa y llegan disparándole, golpean. O sea, yo francamente,
ahí no hay un grupo Rodrigo, que haga reivindicaciones políticas. todo lo que usted está Tenemos bastante... sí, Rodrigo, disculpe, que todo lo que usted menciona tiene que ver con la necesidad de, volvemos aquí hace falta política. Hace falta más política y mejor política. Más acuerdos, más conversación y más acción desde la política, que es la que administra el Estado, ¿no es así? Quiero preguntarle si usted ve que los casos de la última semana, los últimos 10, 15 días, que son en particular violentos y llamativos a nivel nacional, han producido algún cambio en la percepción de la política, no quiero decir de un político o de otro, de la política. ¿Usted ve que hay más consensos? Porque cuando era el caso de Lutzinger Mackay, que también fueron unos ancianos, ¿no es cierto?, que fueron quemados, si no me equivoco, en el tribunal, vivos, ¿no es cierto?, así fue determinado en la causa. Había muchos sectores de la política que no les gustaba hablar ni de terrorismo, tenían muchos remilgos y muchos cuidados al hablar de los culpables, porque hay condenas judiciales, hablar de él como un delincuente, sino que es por el nombre, con muchos cuidados, o sea, muchos matices. ¿Usted siente que ha cambiado ese y que hoy día se le dice al pan pan y al vino vino, al delincuente delincuente y al pacífico pacífico? ¿O siente que todavía hay una cosa en el lenguaje que hay muchos cuidados para tratar a la gente que comete actos de violencia como tal? Mire, yo distinguiría las personas que vivimos en las regiones que tienen mayor afectación. Tenemos una forma de aproximarnos mucho más realista y por lo tanto, como usted dice, al pan pan y al vino vino. Yo no veo esa misma claridad de personas que actúan en la vida política en la capital. Quiero ser bien honesto. Debo decir que sí veo un viraje del gobierno de salir de un discurso un poquito más idealista, del discurso del Gualmapu, y de que vamos a actuar rápidamente y que eso va a traer simpatías de todos. Eso siento que ha habido un cambio, veo una evolución, pero para decirle con toda sinceridad, siento que todavía hay gente en la base política de la coalición gobernante que no logra percibir la gravedad de lo que vivimos acá y por lo tanto desde un idealismo malentendido, en mi opinión, tienen una percepción de cierto romanticismo de lo que aquí ocurre. Veo en el gobierno, le digo, un cambio. En su base de apoyo. Usted Rodrigo, como gobernador electo, ¿usted ha podido conversar con el presidente de la República de este tema? Hace algunos meses atrás lo conversé y lo vi genuinamente preocupado. Y me parece que la decisión de haber nombrado a don Víctor Ramos como coordinador de las acciones que tienen por objeto buscar contraparte indígena ancestral, me parece que es una buena medida. Me parece que también lo que ha venido trabajando el presidente, el subsecretario Monsalve va en el sentido correcto. Pero claro, cuando usted tiene todavía hacia abajo, cuando se va al Parlamento y ve que todavía hay gente de la coalición de gobierno que duda con un estado de excepción acotado, como lo llamaban en esos términos, me parece que no se entiende la gravedad de lo que está pasando acá. Nosotros tenemos grupos que violan los derechos humanos, eso es lo que tenemos. Y eso es de una gravedad total. Mire, se lo digo, hoy día aún estamos en el Día del Detenido Desaparecido. Con la misma fuerza que en mi tiempo de juventud condené a la dictadura militar, le digo, no es aceptable. La violencia nunca es aceptable y me sumo a las palabras que la señora, la esposa de Carlos Grolmus, decía en horas de la tarde: queremos paz y soluciones y políticos a la altura de las circunstancias. Esto requiere un gran acuerdo nacional para aislar la violencia, para repudiar la violencia. Nunca vamos a poder construir algo positivo desde la violencia. Rodrigo Díaz, gobernador del Biobío, muy impactante el testimonio, solamente constatar de parte suya como autoridad electa de la zona en que hay desplazados por violencia política y por causa del terrorismo en esa zona, dicho por usted, insisto, la máxima autoridad electa democráticamente en la zona, es muy llamativo. Si ante esos llamados no nos movemos como sociedad, como periodismo, como político, como clase política en general, vamos a caer probablemente en temas muchísimo más graves. Yo le quiero agradecer el testimonio muy sentido, como siempre, por atendernos esta noche y ojalá la próxima tengamos
mejores noticias y seamos más optimistas a lo que ello ocurre. Rodrigo, como siempre, gracias. Buenas noches. Gracias a usted y reiterar mi solidaridad con la familia de Grolmus y con la familia Cid. Buenas noches.